Esta historia la escuché ya hace tiempo. Me la contó una persona mayor que dice la vivió allá en sus juventudes. La historia se sitúa ya por los años 70 tempranos. Comienza con un grupo de jóvenes enfermeras que, buscando hacer su servicio social ya para graduarse, deciden acudir a un pueblo enclavado en la Sierra Mexicana de un estado de Occidente. Estas mujeres acudían con gran entusiasmo y una gran voluntad de hacer las cosas bien. Llevaban su instrumental nuevo, impecablemente vestidas y muchas ganas de estrenarlo. Muestras médicas, vacunas, gotas, vitaminas y esa energía buena que tienen los jóvenes cuando terminan sus estudios y empiezan a trabajar en lo que estudiaron y les gusta. Pues bien, acudieron hasta ese pueblo en la sierra entre espesos bosques, partiendo de un pueblo de los que hoy llamamos pueblos mágicos, muy popular. Para ello, contrataron entre todas una camioneta que las llevara hasta aquel remoto lugar. Todo era entusiasmo, todo eran risas y alegría. Se sentía un buen ambiente y un deseo de llegar ya para empezar. El camino les pareció muy corto, ya que iban cantando, platicando y admirando el paisaje. Sin embargo, la historia cuenta que el chofer, que había estado muy reacio a llevarlas hasta esa población, iba manejando muy serio, callado, metido en sus pensamientos, con un semblante más que preocupado durante el trayecto. Algunas muchachas notaron esa actitud, pero no comentaron nada sino hasta que llegaron a aquella ranchería. Al llegar al lugar, era un pequeño ranchito en mitad de la nada. Se bajaron del vehículo desentumiéndose, tomaron sus implementos, su instrumental y listas para empezar su labor, se despidieron, pero aquel chofer nunca se bajó de la camioneta. Ya empezaban a andar comentando que qué raro es este tipo, cuando el chofer de la camioneta les habló diciéndoles muy enérgicamente, deteniéndolas al momento: a ver, escuchen bien, escúchenme muy bien. Yo vendré por ustedes en punto de las 5 de la tarde. Llegaré exacto a esa hora. No voy a apearme de la camioneta por ningún motivo. Así que tengan listas sus cosas y estén listas para irnos. Llegaré, les pitaré y ustedes se subirán rápidamente y nos iremos inmediatamente de aquí. ¿Quedó claro? Las muchachas por toda respuesta soltaron una carcajada y creyeron que aquello era una broma del chofer. Sin embargo, al verlo muy serio, contuvieron las risas y una de entre todas le dijo: «Está bien, señor, a las 5 estaremos listas, cálmese». El chofer les repitió: «Llegaré a las 5 en punto, pitaré y ustedes se suben a la camioneta y nos marchamos de este lugar. Yo no voy a bajarme, ténganlo bien presente». El chofer encendió su camioneta y partió de aquel lugar a toda prisa. Las muchachas, metidas en su entusiasmo, ya no le dieron importancia al asunto, haciendo gestos e imitando cómicamente la voz del chofer, y se encaminaron hacia el dispensario del lugar. Una pequeña chocita de madera en ruinas y muy abandonada. Mientras algunas se dieron a la tarea de poner decente el lugar, otras empezaron a avisar a los pobladores de su visita y a invitarlos para que acudieran con ellas a recibir atención y medicamentos. Aquella, dicen, fue una jornada muy ocupada. La mayoría de las mujeres del ranchito acudían a llevar a sus hijos, niños con semblantes manchados por el hambre, con problemas de parásitos y falta de vacunas. Atendieron a casi toda la población de aquel lugar, hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés. Las muchachas, como todas unas profesionales de la enfermería, atendían con esmero a cada persona que llegaba. Entusiasmadas por aquella su primera experiencia de trabajo, no notaron que las horas fueron pasando muy aprisa. Así que pronto llegó la tarde y con ella dieron las 5. Alguna entre todas lo notó y les avisó a sus compañeras: «Ya son las 5, muchachas, no tarda en venir el ogro de la camioneta». Fue entonces que, al escuchar aquello, los habitantes de aquel lugar, agradecidos con la atención de aquellas muchachas, quisieron hacerles una invitación. Les prepararían algo de comer,
una forma quizá de manifestarle su agradecimiento, por lo que le suplicaron que se quedaran un poco más de tiempo, en lo que les preparaban unos alimentos y les servían la mesa para atenderlas, dijeron, como ellas se lo merecían. En esos precisos momentos, frena frente al dispensario la camioneta que las había traído hasta ese rancho y empieza el claxon a pitarles insistentemente. Aún sin haber guardado su instrumental y sus cosas, las muchachas salieron hasta la camioneta y ante la sorpresa de verlas sin sus implementos, el chofer las regañó, diciéndoles que bien claro les había dicho que pasaría por ellas a las 5 y que estuvieran listas, porque habían desobedecido sus instrucciones. Las urgió a que tomaran sus cosas rápidamente y que tenían que salir de ese lugar de inmediato. Las muchachas, por el contrario, empezaron su arenga rogándole al chofer que se quedaran más tiempo, que la gente de aquel lugar era muy amable, que los habían invitado a comer, que apenas eran las 5 y que no se tardarían mucho. «Ándele, no sea así, señor», le decían una y otra vez. Las negativas constantes de aquel hombre no hacían sino aumentar los ruegos de aquellas jóvenes mujeres que, entusiasmadas por aquel primer día de trabajo y la amable invitación de aquella gente, querían quedarse más tiempo en aquel lugar. Mucha fue su insistencia hasta el punto que minaron la resistencia de aquel hombre, que accedió a regañadientes a quedarse unos minutos más, siempre y cuando comiesen a prisa y salieran de ahí lo más rápido posible, ya que el camino por aquella sierra aún era muy distante y la tarde estaba por caer. Contentas y despreocupadas, las muchachas se entusiasmaron, se alejaron de la camioneta y entraron al dispensario y acudieron a sentarse a aquellas mesas que los pobladores del rancho ya les habían preparado, en tanto que el hombre, aquel del vehículo, no puso un pie fuera de la camioneta, mirando constantemente el horizonte y su reloj, tamborileando impaciente el volante de su camioneta, maldiciendo una y otra vez, lleno de enfado. De vez en cuando, alguna de aquellas mujeres del rancho volteaban a ver hacia afuera al chofer sentado dentro de la camioneta y les decían a las enfermeras: «Oiga, dígale a su amigo que se baje, que venga a comer, que lo invitamos también». Y ante las insistentes invitaciones, aquellas muchachas salieron a decírselo, pero el chofer se mantuvo firme y no se bajó de su vehículo en ningún momento, diciéndoles por el contrario que se apuraran, porque la noche ya se estaba acercando o tendría muy a su pesar que dejarlas ahí. Ante la actitud de aquel hombre, las muchachas decidieron terminar rápidamente sus alimentos y, para no hacer de aquel rechazo un desagravio a aquellas personas que las habían invitado amablemente a comer, optaron por empacar rápidamente y despedirse de sus anfitriones lo más amablemente que pudieron, prometiéndoles volver muy pronto. Las mujeres de aquel lugar, quienes las despidieron calurosamente, con una extraña sonrisa en los labios, les dijeron reiteradamente: «Sabemos que van a volver muy pronto, aquí las estaremos esperando». Terminaron de comer y de alistar sus cosas, y tan luego como la última de ellas abordó el vehículo y cerró la puerta, el hombre pisó el acelerador violentamente y salió a toda prisa de aquel lugar. Ante la protesta de aquellas mujeres, la rapidez con que iba conduciendo y los rápidos virajes al volante hicieron que las muchachas refutaran sus modos una y otra vez. «Oiga, fíjese, oiga». Pero el hombre se mantenía concentrado en el camino, mientras copiosamente empezaba a sudar a medida que miraba y volvía a mirar el sol cómo empezaba a ocultarse en el horizonte. Al no recibir respuesta, las muchachas empezaron a alarmarse, a incomodarse por aquella actitud extraña de ese sujeto. ¿Por qué corre? ¿De qué está huyendo? ¿Qué le da miedo? Lo que el hombre solamente les gritó con voz de autoridad: «Guarden silencio, déjenme concentrarme en el camino». Las muchachas no les quedó otra, muy a su pesar, que quedarse calladas y sujetarse como podían de aquellos bruscos virajes y de esa inesperada manera de conducir de ese hombre. Inevitablemente las sombras de la noche cayeron sobre aquel vehículo que seguía corriendo a toda prisa por aquel camino de terracería tratando de salir del bosque, y la angustia de aquel chofer era cada vez más evidente. Las mujeres comenzaron a protestar más airadamente y a pedirle que detuviera la camioneta, que se querían bajar y que se iban a regresar.
El hombre les dijo que por nada del mundo se detendría y que guardaran silencio y se sujetaran. Los haces de las luces de la camioneta iban abriendo el camino por aquella tétrica penumbra en que los árboles proyectaban espeluznantes sombras que parecían esconderse rápidamente a medida que la camioneta avanzaba por aquel sinuoso camino de sierra, aquel que parecía no terminar, que ahora con aquella angustiante e inexplicable carrera les parecía a aquellas chicas ya demasiado largo. Ellas venían sujetándose como podían para no golpearse, y aquel silencio incómodo del chofer ante sus constantes represiones y preguntas hacía más agobiante el momento. De nuevo, comenzaron a discutir con el chofer, cuando de pronto, dice, un sonido de aleteos como de muchas aves se escuchó acercándose, pero a la distancia, lejos, entre los árboles, luego cada vez más cerca, más cerca. La angustia del pobre hombre se volvió desesperación. Se los dije, carajo, se los dije, decía una y otra vez. Volteaba a ver los retrovisores constantemente y trataba de acelerar más rápidamente aquel vehículo que en aquel camino ya no daba para más. Los aleteos empezaron a mezclarse con horribles graznidos que se escuchaban pasar cada vez más cerca, y luego fuertes golpes, muy fuertes arriba, como si algo estuviese arañando el techo de aquella camioneta. Aquello se repetía cada vez con más fuerza e intensidad, hasta ser insoportable aquel momento. Las mujeres volteaban a ver el techo del vehículo y las ventanas, sujetándose como podían para no golpearse ante aquella desmedida velocidad de la camioneta. Pero ante aquella semioscuridad que las envolvía, empezaron a aterrarse. Los golpes y los arañazos eran cada vez más continuos. En un momento, según recordaban, pareció como si algo muy pesado hubiera descendido arriba de la camioneta y se arrastrara o se moviera muy lentamente por todo el techo, aun cuando la camioneta no paraba de correr y de virar muy rápidamente. Las mujeres ya no pudieron más. Comenzaron a gritar histéricas, presas de un miedo muy intenso. ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Guarden silencio! ¡Cállense! Eso es lo que ellas quieren. Traten de dominarse. ¡Cállense!, les gritaba una y otra vez aquel hombre, quien en un momento desesperadamente comenzó a orar el antiguo rezo de las 12 verdades, primero de atrás hacia adelante y luego de adelante hacia atrás, una y otra vez, y entre frase y frase les gritaba: recen, recen lo que sepan, porque si no, no vamos a salir vivos de aquí. Se los dije, por eso les dije que teníamos que salir a las 5, pero ustedes necias se quedaron. Se los dije, yo se los dije, gritaba desesperado, mientras sus ojos no se apartaban de aquel camino. Una de las enfermeras, que iba a su lado en el asiento delantero de la camioneta, le dijo: ¿qué es eso, oiga? Dios mío, ¿qué es eso? Es horrible. Agárrense fuerte. Yo les dije que teníamos que irnos pronto, pero ustedes no escuchan nada. Sigan rezando. No vayan a voltear a las ventanas. No dejen que ellas las vean a sus ojos. No miren las ventanas. Recen porque si no, no salimos vivos de aquí. Contaban después aquellas aterradas mujeres que enormes pájaros negros con las plumas erizadas, enfurecidos, pasaban cerca de las ventanas, tratando de acercarse lo más que podían, como queriendo posar su mirada en ellas. El techo se había curvado, algo venía viajando con ellas arriba de la camioneta, algo muy pesado estaba ahí, era más que evidente que había deformado la lámina de aquella camioneta. A los horribles granidos y los aleteos le continuaron risas espeluznantes, como de mujeres muy viejas, susurros que confundiéndose con el viento parecían tratarse de voces que las llamaban. El momento era muy asfixiante, pero poco a poco la camioneta comenzó a llenarse de voces como susurros, orando en voz baja. Aquellas mujeres unidas todas en oración con la cabeza hacia abajo y los ojos cerrados estaban unidas todas en una misma plegaria. En un momento dado, los aleteos y los granidos fueron poco a poco alejándose y de pronto un claxonazo las volvió de nuevo a volver la vista al camino. Habiendo salido a toda prisa del camino de terracería para incorporarse a la carretera,
estuvieron a punto de ser golpeadas por un camión que subía pesadamente la cuesta. La camioneta no paró por ello su loca carrera hasta llegar al pueblo. Al llegar ahí, las mujeres se bajaron de la camioneta volviendo el estómago apenas pusieron un pie en el suelo firme. El chofer gritaba a toda la gente que estaba dentro de la casa: ¡aprisa! ¡Tráiganles virote! ¡Denles para el susto! ¡Denles a todas! Mientras no dejaba de voltear a la oscuridad del cielo como tratando de asegurarse de que estaban a salvo. La historia termina con el sacerdote de aquel poblado haciendo una oración de liberación por aquellas mujeres que aún no salían de su asombro, acompañadas por personas del pueblo que dentro de la casa les hacían compañía en oración, mientras que otras personas afuera montaban guardia mirando hacia la oscuridad de los cielos, los techos de las casas y el campanario de la iglesia. Fue entonces cuando una de aquellas jóvenes enfermeras, que ya empezaba a sentirse mejor, se levantó, dio unos pasos y se acercó al chofer que fumaba un cigarrillo viendo hacia afuera por la ventana. Señor, ¿qué fue eso que vimos? ¿Qué fue lo que nos venía persiguiendo por el bosque? El hombre aquel, sin dejar de mirar hacia afuera, dio una larga bocanada a su cigarro, arrojó el humo sobre los cristales de la ventana y luego, dejándolo caer al piso para apagarlo con la punta del pie, con la cabeza aún baja, sin voltear a ver a aquella muchacha, le dijo en tono muy tranquilo: brujas, muchacha, eran brujas.